¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, siendo Dios omnipotente y totalmente santo, permite que su mayor enemigo siga vivo y causando estragos en el mundo? ¿Por qué el Creador no pronuncia una sola palabra y acaba de una vez con Satanás, con sus ángeles caídos y con todo su legado de maldad? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, pero sí está claramente delineada en las Escrituras. Para entenderlo, debemos comenzar por el origen de Lucifer. En su infinita sabiduría Dios creó a los ángeles como seres espirituales con libre albedrío. Entre ellos, Lucifer ocupaba un lugar de honor. Fue concebido como el querubín resplandeciente, lleno de sabiduría y belleza, revestido de piedras preciosas y cargado de gloria. Su tarea no era otra que reflejar la grandeza del Señor y guiar a otros ángeles en adoración y servicio. Sin embargo, en su corazón germinó una semilla de orgullo. Aquella luz que él mismo irradiaba se volvió el escenario de su caída. Impulsado por la ambición de ser como Dios, Lucifer pronunció en su corazón: «Ascenderé al cielo, en lo alto levantaré mi trono, me sentaré en las montañas del norte. Seré semejante al Altísimo». Fue entonces cuando aquel ser perfecto pasó de ser un siervo fiel a un rebelde convencido. No actuó en soledad, convenció a un tercio de los ángeles para unirse a su causa. Lo que comenzó como un movimiento espiritual se transformó en una guerra real en el cielo, un conflicto tan devastador que quedó registrado en el libro de Apocalipsis. En esa batalla no fue Dios quien empuñó espada alguna, sino Miguel y sus huestes celestiales. Con su liderazgo, el ejército de ángeles fieles derrotó al dragón y lo expulsó, junto con sus aliados, al suelo terrestre. Aquella expulsión no fue el final de Satanás ni de sus seguidores, más bien marcó su exilio. Desde entonces, el combate se trasladó del cielo a la tierra, y el enemigo continúa intentando arrastrar a la humanidad hacia la oscuridad. ¿Por qué no fueron destruidos inmediatamente? Una de las razones fundamentales es que las criaturas espirituales no mueren de la misma manera que nosotros. Satanás y los ángeles caídos son seres inmateriales, creados para existir eternamente hasta que llegue el día de juicio. Ese día, cuando Cristo se siente en el gran trono blanco, la creación entera dará cuenta de sus actos ante él. Pero hasta entonces, todos, ángeles y humanos, tienen la oportunidad de elegir libremente. El libre albedrío es el rasgo más valioso que Dios otorgó a sus criaturas. Sin libertad, no podría haber amor genuino ni adoración auténtica. Si Dios hubiera acabado con Satanás al primer atisbo de rebelión, habría anulado el regalo más preciado que ofreció a sus ángeles, la capacidad de decidir. Serían meros autómatas sin voz ni opción. La verdadera relación con Dios exige la posibilidad real de decir sí o no. Lucifer dijo no, pero esa decisión no canceló la libertad concedida a todos los demás. Además, la permanencia de Satanás en escena cumple un propósito dentro del plan divino. Aunque su intención es apartar a las personas de Dios, el Señor es tan soberano que convierte hasta las más oscuras maquinaciones en instrumentos de su gloria. Un ejemplo claro es la tentación de Jesús en el desierto. Bajo la unción del Espíritu Santo, Cristo fue llevado 40 días para ser probado por Satanás. En cada ofrecimiento de pan, poder y prestigio, la respuesta de Jesús fue firme: escrito está. Aquella confrontación no fue un accidente ni un obstáculo ajeno al plan de salvación, fue parte esencial del triunfo del Hijo sobre la tentación y, por tanto, sobre el pecado. Más adelante, llegando al fin de su ministerio, es nuevamente Satanás quien actúa al entrar en Judas Iscariote. Gracias a esa traición, Jesús camina hacia la cruz, donde consumará la redención de la humanidad. Sin el engaño de Judas, sin la entrega traicionera de uno de los suyos, no habría sacrificio expiatorio. En ese momento, el príncipe de las tinieblas creía estar orquestando el fracaso del Mesías, pero, una vez más, Dios transformó el mal en el medio para revelar la mayor demostración de amor jamás vista, la muerte vicaria de Cristo por nuestros pecados. Este entrelazamiento de propósitos nos muestra que el plan de Dios trasciende nuestra lógica humana. Él no actúa impulsivamente ni cede a la urgencia de una justicia inmediata que sería fría e impersonal. Su justicia es perfecta y su paciencia es una manifestación de su amor. Cada día que pasa sin el aniquilamiento del mal es una oportunidad para que la humanidad aprenda a discernir, a resistir la tentación, a crecer en fe y a experimentar de manera genuina la gracia que transforma corazones. Al comprender esto, surge otra pregunta crucial: ¿podría Dios arrepentirse de dar libertad a sus criaturas si esto implica sufrimiento? La respuesta reside en la naturaleza misma de Dios como amor. El amor auténtico no se impone, solo puede existir dentro de los límites de la elección. Si Dios revocara el libre albedrío, estaría negando su esencia y convirtiendo la relación con sus hijos en un mero mandato. Por eso permitió la rebeldía de Lucifer y de quienes lo siguieron, porque valora infinitamente más una obediencia voluntaria que un sometimiento forzado. El hecho de que hasta hoy el diablo permanezca activo es un testimonio de la magnitud del plan divino.
Su existencia es un recordatorio permanente de la realidad de la maldad y de la necesidad de confiar en el Señor. Al mismo tiempo, nos impulsa a mantenernos vigilantes, a orar sin cesar y a depender de la fuerza que proviene del cielo. Cada vez que enfrentamos tentaciones, persecuciones o pruebas, estamos siendo moldeados para asemejarnos más a Cristo y para avivar nuestra esperanza en aquel día en que se cumpla el juicio final. Cuando llegue el momento señalado por el Padre, toda la creación se someterá al veredicto de Cristo. El diablo y sus ángeles serán arrojados al lago de fuego, reservados para el juicio eterno. Será entonces cuando se revele claramente la justicia de Dios ante todo el universo. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento quedarán expuestos. Pero ese día, lejos de ser solo de condenación, será también de restauración. Dios no desea simplemente destruir el mal. Su propósito es renovar la creación y establecer un reino de paz, donde no habrá más llanto ni dolor. En medio de nuestra historia personal, es posible que hayamos experimentado sufrimientos que parecían incomprensibles. Quizá nos preguntamos dónde estaba Dios cuando pasamos por una enfermedad, una traición o un fracaso. Lo cierto es que el Señor nunca se aparta de nosotros. Aunque no siempre entendamos sus caminos, Él teje cada acontecimiento en un tapiz más grandioso. Nada, ni siquiera lo que nos hiere, escapa a su soberanía. A través de las pruebas, aprendemos la lección de la perseverancia y descubrimos su fidelidad inquebrantable. Así, la vida cristiana se convierte en un viaje de crecimiento. Cada batalla espiritual, cada tentación resistida y cada lágrima derramada forman parte de nuestra capacitación para compartir plenamente la victoria de Cristo. Somos llamados a mantener firme la fe, conscientes de que Dios ha ganado la batalla más decisiva en la cruz. El enemigo puede parecer poderoso, pero su derrota está decretada desde aquel momento en que Jesús exclamó: «Consumado es». Con este entendimiento, te invito a reflexionar: ¿de qué manera Dios ha usado las circunstancias difíciles de tu vida para tu bien? ¿Cómo te ha fortalecido la experiencia de resistir la tentación y confiar en su justicia? Compartir tu historia puede ser una luz para otros que atraviesan pruebas semejantes. La victoria de Dios no es solo personal, sino comunitaria. Nos une en el cuerpo de Cristo como herederos de una promesa inviolable. La Biblia nos invita a ponernos toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, tal como lo escribe el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Esa armadura no es metálica ni procede de los talleres de algún herrero terrenal. La armadura de Dios está compuesta de verdades que, al revestirnos con ellas, nos protegen del engaño, de la duda y de la desesperanza. El cinturón de la verdad nos ayuda a reconocer las mentiras del enemigo, la coraza de justicia custodia nuestro corazón contra la acusación, el calzado del Evangelio de la paz nos permite avanzar con firmeza, el escudo de la fe extingue los dardos incendiarios del miedo, el yelmo de la salvación guarda nuestra mente y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos capacita para contraatacar con promesas divinas. Para entender cómo usar estas armas, comencemos por la verdad. El diablo se alimenta de medias verdades y falsas doctrinas. Si creemos que Dios nos abandonó o que no hay salida para nuestra situación, habremos caído en uno de sus lazos. Jesús mismo nos enseñó que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad no es simplemente una idea filosófica, sino una experiencia práctica. Cuando la voz interior nos condena por errores del pasado, la verdad de la cruz nos recuerda que somos redimidos, justificándonos delante del Padre. Esa convicción nos levanta del polvo de la culpa y nos fortalece para seguir adelante. La justicia de Cristo, simbolizada por la coraza, protege nuestras pasiones y emociones. A menudo, el enemigo ataca donde somos más vulnerables: el orgullo, la ira, el resentimiento. La justicia no surge de nuestros propios méritos, sino de la obra consumada de Jesús. Reconocer que su vida perfecta nos ha sido imputada hace que no busquemos justificar nuestras faltas con excusas baratas. Al ceñirnos con esa justicia, nuestras decisiones diarias se alinean con la voluntad del Creador y no con los dictados de la carne. El calzado del Evangelio de la paz no es un adorno. Cada paso que damos en la vida refleja una posición espiritual. Cuando andamos con esa paz interior, no nos tambaleamos ante las pruebas. Al contrario, asumimos cada circunstancia con serenidad, sabiendo que la victoria final ya está asegurada. Esa paz nos impulsa a compartir el mensaje de salvación con otros, no con discursos vacíos o argumentos académicos, sino con un testimonio vivo de transformación. El escudo de la fe es tal vez el arma más emblemática, pues apaga los dardos que el enemigo lanza a través de la duda, el temor y la falta de esperanza. Imagina a un hombre de pie en la tormenta, sosteniendo una gran cubierta contra el viento y la arena. De la misma manera, la fe acepta la promesa de Dios aun cuando las circunstancias aparenten lo contrario.
Creer en la fidelidad del Señor cuando la cuenta bancaria está vacía, cuando el diagnóstico médico es adverso o cuando las relaciones se fracturan desafía la lógica humana, pero es precisamente esa obediencia, con base en la confianza, lo que despliega el poder divino en nuestro favor. El yelmo de la salvación protege nuestra mente, el campo de batalla en el que se libran las guerras más decisivas. Los pensamientos de derrota, de reproche e incluso de herejía intentan penetrar como proyectiles mortales. Cuando cultivamos una actitud de salvación, recordando que somos nuevos en Cristo y nuestra identidad está en Él, podemos discernir las mentiras que buscan robar nuestra paz. Cada mañana, al poner el yelmo, renovamos nuestra mente con motivos de alabanza y gratitud, anticipando que el Dios de la esperanza obrará, incluso antes de ver las señales. Por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva en esta armadura. Jesús la empuñó con precisión durante la tentación en el desierto, citando las Escrituras para contrarrestar cada engaño del adversario. Si deseamos replicar ese ejemplo, debemos conocer no solo versículos aislados, sino comprender el gran relato bíblico, la promesa del Redentor, su cumplimiento en Cristo y la gloriosa consumación en las bodas del Cordero. Así podremos dar respuesta a toda la familia de la fe con mansedumbre y temor, proclamando las verdades eternas que Dios ha revelado. Armarse con estas herramientas requiere disciplina espiritual. No basta con una lectura ocasional de la Biblia o una oración rápida entre actividades. La intimidad con el Padre es un diálogo constante, escuchar su voz en la lectura de los Evangelios, meditar en sus preceptos en los Salmos y Profetas, y responder con acción de gracias. La iglesia primitiva se reunía con un mismo sentir, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa cohesión espiritual fortalecía a cada creyente para enfrentar persecuciones y adversidades. Hoy la Iglesia global enfrenta desafíos inéditos, relativismo moral, persecución abierta en algunos países, crisis de identidad y el gran ruido de las redes sociales que difunden doctrinas contradictorias. Sin embargo, la respuesta no es aislarse ni endurecerse, sino reforzar la comunión de los santos. Compartir testimonios de cómo Dios obró milagros en medio de la desesperanza edifica la fe colectiva. Orar unos por otros, interceder por los gobernantes y por quienes no conocen al Señor es parte fundamental de la estrategia celestial. No somos soldados aislados, sino un cuerpo vivo en el que cada miembro tiene una función. La participación activa en la misión del reino implica también reconocer los dones y ministerios que Dios ha otorgado. No todos estamos llamados a predicar en grandes auditorios, pero sí a debatir con sabiduría en nuestro lugar de trabajo, a acompañar a un vecino desamparado, a servir en comedores comunitarios o a usar nuestras habilidades artísticas para alabar al Señor. Cada acto de servicio, por pequeño que parezca, impacta el tablero espiritual y socava las fortalezas del enemigo. Una clave para caminar en victoria es la renovación continua del corazón. El salmista declara: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esa petición no es opcional, es vital. El orgullo, el egoísmo y las motivaciones impuras funcionan como fisuras en la armadura. Al permitir que el Espíritu Santo revele áreas oscuras de nuestra vida, podemos confesar, arrepentirnos y recibir restauración. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. La adoración genuina también forma parte de esta renovación. Cuando adoramos, trascendemos lo visible y entramos al ámbito celestial. Las palabras y los acordes se convierten en ofrenda de fragancia agradable para el Señor y a la vez perturban las huestes adversas. Las Escrituras narran cómo el rey Josafat, ante un enemigo numeroso, ordenó que los cantores salieran al encuentro en procesión cantando «Alabrado sea el nombre del Señor». Mientras ellos alababan, Dios ordenó emboscadas contra los enemigos y los hizo volverse unos contra otros. Hay poder en la alabanza, cuando se hace con corazón sincero. Finalmente, el llamado a la perseverancia. El apóstol Santiago escribe que toda persona sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La paciencia no es resignación pasiva, sino firmeza activa que espera en Dios. Ante cada oleada de oposición, podemos confiar en que el eslabón más fuerte del plan divino no es nuestra fuerza, sino la fidelidad de aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Permanece firme, armado con la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Que tu vida sea un testimonio vivo de la victoria que nadie puede arrebatarte.